Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo les va? Después del aburrido currículum, además tengo 24 minutos exactos, entonces voy a tratar de compartirles un poquito como académico lo que hemos venido haciendo en el tema de un poco de ciberseguridad, tratando de ver un poco nuevas perspectivas, es decir, prácticas que se usan en otros dominios que se pueden vincular directamente al ejercicio de ciberseguridad como tal. Entonces, un poco la propuesta es mirar técnica de análisis de escenarios en el contexto de la ciberseguridad. Entonces, para empezar, como para contextualizar un poquito de qué vamos a hablar, voy a tratar de pasar un video que tenemos aquí en el computador para darles un poco una idea de qué es lo que quisiéramos ver un poquito hoy. The internet has opened up a world of opportunities for business. Businesses at the cutting edge of technology. We know the world's most high-profile companies inside out. Companies like yours. Who are we? Your worst nightmare. Of attacks on businesses worldwide, criminals have launched yet another malicious attack on, well, I think he's here. I've got nothing to say. Do you think your position is sustainable, sir? I've got no comment to make. Do you think your shareholders are going to make of this, sir? I said we don't know the full extent of the intrusion. How long will you be offline? Do you have systems in place to stop this from happening? Our security protocols have been breached by what I can only describe as a highly sophisticated cyber attack. We can't take all the credit. We had a little help from Jim. Oh, hello. One of your managers. Yeah, yes, please. Thank you. Jim kindly loaded our keylogger into his PC. Catching up on some emails, giving us direct access to his mailbox and password. Jim's giving us a lot of information. Access to business contacts, emails from work colleagues. Jim's the outgoing type. Hello, Ali in IT. You look like a privileged user. Hello. Hi, yes, this is Ellie. Okay, thank you. Yeah, no problem. I think I'm in there. Thanks, Sally, for welcoming our custom malware into your system. We're looking forward to working closely alongside you over the next few months. There's no hurry. We have all the time in the world. After all, no one knows we're there. We shouldn't be able to reach the live environment from here. But then why complain if we can? I bet the vulnerability testing doesn't apply to the internal servers. Thought not. Default password. Who forgets to change that? We have access to all your networks. We're in the database, mapping systems, circumnavigating firewalls across the business. Oh, and did I mention, we're going global on this one. Je l'enverrai tout de suite. Merci. We can organize the
research and development from this end. Can you forward me the contract? Victor Battier from yours. そうですね、社内の方からの、承認が下りるまでは他の方にちょっと、Intellectual property, confidential documents, personal and financial data belonging to thousands of people throughout your business, from anywhere in the world. We know your secrets. So how long has this been going on? This may have been going on for some time. What are the cost implications of the attack? He doesn't know what's hit him, or his business. IT are trying to work it out. All systems stay offline for days while they assess the extent of the attack. PR are working overtime on damage limitation. I understand. Let's take the dance. Then there's the emergency board meeting. Powerless as the share price falls. As customers and investors abandon ship, the board realize that the game has changed. They thought they knew the risks. How did this happen? Who the hell is responsible? Working at the heart of your business has been an invaluable experience. Good to know the door's always open. Les hago una pregunta. ¿Ese escenario que acabamos de ver es probable o posible? No, solamente probable o posible. De eso es lo que le quiero hablar hoy. Exactamente de eso. Precisamente por eso quiero hablarles un poquito del contexto actual, de caracterizar eso que se llama el ciberriesgo. Y lo voy a hacer desde la perspectiva de los seguros. Porque nosotros estamos acostumbrados en TI a hablar de una perspectiva de riesgo que siempre nos dicen en clase lo mismo. Riesgo, probabilidad por impacto. ¿Cierto? Se lo repite uno como, sí, riesgo, probabilidad por impacto. Pero resulta que uno hace la misma pregunta en seguros y la respuesta no es la misma. Es algo distinta. ¿Okay? Vamos a ver dónde está centrado este discurso desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista metodológico. Vamos a hacer una pasada súper rápida, una aproximación conceptual de dónde están basados los escenarios, una aplicación en ciberseguridad y vemos un caso práctico que hemos venido, digamos, desarrollando porque hacer escenarios en el mundo real pues toma tiempo, es un esfuerzo bastante amplio y lo importante de estos escenarios es que esté vinculado siempre el nivel ejecutivo. Porque finalmente si ellos construyen con ustedes, el nivel de awareness crece y automáticamente en la junta directiva. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el contexto actual? Rapidísimo. Una encuesta global, un ejercicio global que hicieron las personas de Harvard sobre el tema de qué es lo que le importa a las juntas directivas hoy por hoy. ¿Cuáles son los temas que tienen las juntas directivas hoy en su agenda? Misteriosamente, cuando uno mira en el número 3, aparece la ciberseguridad. Eso no aparecía hace 5 ni 10 años. Hoy por hoy, el estudio dice que en todas las industrias, particularmente la que con mayor nivel de preocupación encuentran, están las industrias de telecomunicaciones, pero de manera general es el número 3 a nivel de todas las industrias a nivel global. Primera cosa, el tema no es ajeno a las juntas directivas, está en la agenda de las juntas directivas a nivel global. 2, existe un contexto actual de convergencia tecnológica. ¿Sí? Que tenemos todo este montón de sabores que ahora conocemos, ¿no? Que el Internet de las cosas que está por aquí, computación en la nube, computación móvil, redes sociales, grandes datos de analítica y ahora tenemos que sumarle una nueva que se llama computación cognitiva. Los señores de IBM
han puesto otra vez, han corrido nuevamente la raya y han dicho, señores, estamos ahora hablando de inteligencia artificial con inteligencia humana para poder comenzar a hacer cosas distintas ahora en computación. Entonces, como diría un estudiante mío en la universidad, coloquemos todas estas 5 cosas en una coctelera, mezclémoslas bien y esperemos a ver qué sale, porque cualquier innovación disruptiva o discontinua puede darse al lugar en cualquier combinación de estas. Tercer elemento, la economía digital. La economía digital está centrada en esto, que es lo que se llama el nuevo petróleo del siglo XXI, que son los datos. Estos datos tienen esta nueva característica, alrededor está la conectividad, que cambia de alguna manera la forma del entorno y que es una prioridad inclusive para todas las naciones. Alrededor de la conectividad está la movilidad, ¿sí? Como una manera de mayor interacción digital, pero adicionalmente como un aumento de la superficie de contacto de las personas con el Estado, de las personas con el mundo en general. Y finalmente el tema de contenidos, donde vamos a hablar de servicios y productos digitalmente modificados, que es todo el tema de la industria 4.0, que estuvimos hablando por ahí en algún momento en alguna charla, que incrementan el flujo de información y que van a estar contextualizados en las tecnologías emergentes. Todo eso es otra realidad que tenemos efectivamente en el ejercicio mismo de conocer o de lo que pasa en la actualidad. Más elementos. El último informe, si lo pueden consultar, absolutamente interesante, de la Europol, donde habla sobre el tema a la fecha de cómo está el crimen en el mundo. El resumen es este. Este concepto lo venimos trabajando en la universidad recientemente, hablamos de ecosistemas criminales digitales. Ya no hablamos de grupos organizados, ni de cosas que ya siempre van a existir, sino que vamos a hablar de ecosistemas criminales digitales. De hecho, tenemos una investigación en curso donde estamos haciendo un análisis y modelando este tipo de nuevas estructuras que de alguna manera tienen cosas como esta, crimen como servicio, así como software as a service, ellos tienen crime as a service, ¿sí? Tienen malware a la medida, el uso de criptomonedas para pago de extorsiones, eso no es nada más y nada menos que lo que están haciendo con el ransomware, hoy por hoy pues llegan y exigen el pago de ransomware por vía criptomonedas y servicios de anonimato y cifrado. Entonces todos estos elementos y la web oscura como fundamento de toda su actuación, digamos, este contexto también lo tenemos, digamos, identificado. Y finalmente, el tema del mercado de los ciberseguros. Eso es otro mercado y otro actor muy importante en este escenario. Las empresas de seguros han venido ganando espacios también para construir elementos de protección, que de alguna manera cuando uno adquiere un seguro lo que adquiere es un control más. Porque vas a tener un tercero que te va a venir a validar todo el tiempo si tus buenas prácticas están. Recuerden una vez que el negocio del seguro es no pagar. Ese es el negocio del seguro. ¿Sí? Y si efectivamente, como decimos nosotros en el país, das papaya, es decir, no estás haciendo algo que tenías que hacer, pues prepárate porque no van a pagar. ¿Sí? No van a pagar. Ese es el contexto actual que tenemos, ¿sí? A la fecha. Si ustedes se dan cuenta, aquí están cuáles son como las industrias que están usando más los ciberseguros, pues la de manufactura va punteando como tal, detrásito viene todo el tema de comunicaciones y medios, y después utilidades y todas las demás que están en curso. ¿Cómo o qué característica tiene el ciberriesgo? Vamos a mirar desde la postura de las personas de seguros. Tienen básicamente 4 componentes. Uno, unos datos e información. Un tercero no autorizado, que es el que genera el participante externo que accede a los datos con intenciones que no están determinadas. La brecha de seguridad que ocurre, que es el incidente como tal, y finalmente la lesión o el daño que se derivan del inadecuado tratamiento de la información. Si los 4 elementos no se dan, no se puede caracterizar de alguna manera el ciberriesgo como tal por la empresa de seguros. Y cuando uno le pregunta a ellos, ¿qué es riesgo? La respuesta de ellos es frecuencia por severidad. Y no es probabilidad por impacto. Frecuencia por severidad. Porque cuando hacen frecuencia por severidad, sí tienen al final la ecuación con dinero. ¿Cuánto costó? Y finalmente, ¿qué tanto o cuántas veces se ha provocado? Entonces, el dilema es distinto y la aproximación realmente es distinta. Adicionalmente, la exposición a la pérdida la evalúan básicamente como, por un lado,
El activo expuesto a la pérdida, ¿cuál es? ¿Cuáles son las causas de la pérdida y las consecuencias financieras de la pérdida? Los tres elementos que uno debería conjugar para precisamente poder dar cuenta del primer ejercicio anterior. Y finalmente, ¿eso cómo se traduce en un ciberataque? El valor real de un ciberataque no es el daño que produce, realmente. El valor real del ciberataque tiene dos condiciones particulares y características. Una, la absorción ágil de las discontinuidades tecnológicas, por un lado, y segundo, el cambio de percepción que hay en el destinatario del ciberataque. Porque el ciberataque se hace, no es con el fin de producir el daño. Cuando uno mira todas las noticias, al final es la inestabilidad que eso produce. La incertidumbre que eso produce es lo que finalmente afecta a la organización. ¿Sí? Claro, como vieron en el video, ¿no? Todo empezó con una chica en patines y una USB. ¿Sí? Hemos hecho ejercicios nosotros en la universidad, cosas como por ejemplo dejar una USB en el piso a la hora del almuerzo. Y después monitoreamos con software para saber cuántas personas han levantado la USB y la han conectado. Y son montones. La gente que tiene que hacer una USB encontrada en el piso, ¿por qué la tiene que ir a conectar? ¿O no? Entonces, finalmente, el valor real de un ciberataque está en tomar unos activos valiosos en línea, unas redes abiertas e interconectadas y unos atacantes sofisticados que a través de unos ecosistemas digitales logran este cambio de percepción y esta absorción de discontinuidades tecnológicas. Todo esto como contexto general para hablar del contexto metodológico que nos ocupa el tema de los escenarios. Primero, es el concepto de ciberseguridad. He venido siguiendo atentamente pues, muchas de las presentaciones que se han hecho en este importante foro, que gracias a ARPEL y a la OEA y al gobierno argentino, pues tengo yo la oportunidad de estar aquí con ustedes. Una cosa importante, para cuando estamos haciendo este ejercicio, revisamos mucha literatura, muchas percepciones, muchas consideraciones. Y la pregunta siempre es lo mismo. ¿Qué es más grande? ¿La seguridad de la información o la ciberseguridad? ¿Sí? Sin hablar de ciberdefensa porque era meter otra variable. Y básicamente encontramos esto. Hay tres vistas de este mismo asunto. Esto que tenemos aquí es la vista que nosotros conocemos que es seguridad de la información, que es security. Aquí está el sistema y lo que hace security todo el tiempo es tratar de defender al sistema de los ataques del mundo exterior. Y eso es lo que hacemos todo el tiempo, por eso tenemos soluciones perimetrales, soluciones de todo tipo. ¿Sí? La otra es la misma palabra que si ustedes la traducen, traduce lo mismo, pero es en el mundo industrial, que es el mundo safety. Y lo que se hace en el mundo industrial es una serie de prácticas al interior del sistema que evitan que se salga de control y afecte el mundo exterior. Y eso es seguridad de procesos. Entonces, el mundo security, el mundo safety, ahora en el mundo actual, los dos mundos están funcionando interconectados. Es el mundo security más safety. Aquí se busca confidencialidad, integridad y disponibilidad. Aquí se busca seguridad de procesos, es decir, todo el aseguramiento de prácticas operativas. Y aquí el reto de security más safety se llama resiliencia. Entonces la ciberseguridad al final lo que está buscando es asegurar la resiliencia organizacional. Todo esto lo vamos a enmarcar dentro de un modelo que este servidor ha venido desarrollando, que ya lo estamos probando en un par de empresas, que es un modelo de gobierno de seguridad de la información, que después de una investigación más o menos de unos 5 años nos dimos cuenta que no había modelos de gobierno, sino modelos de gestión, de seguridad. Y construimos que en inglés tiene sentido, se llama Peril. Aquí está la sigla, modelo Peril. Y lo que vamos a hablar del modelo Peril es este pedacito que están aquí, que es el tema de escenarios. Primero están los imaginarios, es decir, la gente y qué piensa la gente. Están segundo los riesgos, pero no es los riesgos conocidos, sino los riesgos conocidos, latentes, focales y emergentes. Porque cuando ustedes hacen el ejercicio con el ISO 31000
o con el AS/NZ 4660, lo único que hacen es el análisis de riesgos conocidos, pero no ponen en un cuadro los análisis de riesgos de los latentes, ni de los emergentes, ni de los focales que son propios de la industria. Entonces, después hacemos unas pruebas que son controladas y no controladas, y finalmente las lecciones aprendidas y damos la vuelta otra vez. Entonces vamos a contextualizar el ejercicio solo en este pedacito del modelo que se llama el análisis de escenarios. ¿Qué dice básicamente la teoría de escenarios? Dice, la planeación por escenarios tiene como foco final aumentar o mejorar el desempeño y el cambio organizacional. De hecho, en el informe de los señores del BCG, del Boston Consulting Group, dice que los escenarios lo que permiten es aumentar la creatividad estratégica de las personas que ayudan a modelar. Es decir, no van a pensar solamente en las probabilidades, sino en las posibilidades. Esa es una cosa supremamente importante. ¿Con qué fin? Dialogar y conversar sobre la calidad y compromiso que tiene la organización, aprender, que de alguna manera significa caminar en lo incierto, tomar decisiones, generar nuevos modelos mentales y finalmente tener un soporte de liderazgo para poder direccionar. Porque finalmente el ejercicio de gobierno es un ejercicio de caminar en medio del incierto. Es establecer un camino en medio del incierto. Mientras cuando hablamos de gestión es asegurar que un ciclo de operación, que para eso están las normas ISO, es lo que llamamos nosotros el famoso PHBA, planear, hacer, verificar, actuar. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios de evaluación de los escenarios? Básicamente son tres, de muchos que hay, pero son los tres más relevantes. Primero, que sea relevante, basado en datos, en tormentas de ideas y con la participación de los ejecutivos. Eso es lo más importante, ponerlos a pensar. ¿Sí? Dos, que sea retador, que se presenten variables de forma sorpresiva, que retan los supuestos de los ejecutivos y vinculan a análisis internos y externos. Si no somos capaces de poder cuestionar esos supuestos de los ejecutivos, el escenario no tiene ese efecto que necesitamos que tenga. Y tercero, que sean posibles, condiciones que se podrían presentar bien investigadas y retadoras. Esos son los tres elementos claves para fundar los escenarios. Así las cosas, pues en un contexto como el que tenemos hoy, que es el famoso contexto VICA, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, ese es el contexto que tenemos hoy. Entonces tenemos dos vistas. Una, ¿cuánto conoce usted de la situación planteada? Y versus, ¿qué tanto puede pronosticar los resultados de sus acciones? Entonces aquí tenemos, si poco conocemos de la situación, pero podemos pronosticar mucho, tenemos una situación altamente ¿qué? Compleja, es decir, situación que tiene muchas variables y muchas partes interconectadas. O si tenemos mucha información planteada, pero poca capacidad de pronóstico, pues tenemos un incierto. A pesar de la falta de la otra información, la causa básica y el efecto del evento son conocidos. O podemos tener este que es el peor escenario, que es el escenario volátil. El reto es inesperado, inestable, con duración desconocida. ¿Sí? Entonces podemos tener distintas maneras de abordar la situación versus el pronóstico o la información que tenemos planteada. Y ese es el reto que tenemos hoy precisamente cuando planteamos escenarios. ¿Cómo los modelamos? En ciberseguridad vamos a tomar básicamente dos prácticas. Una práctica que tiene Intel Corporation. Tuve la oportunidad de estar charlando con el Chief Information Security Officer anterior de Intel, que es un contador público, Malcolm Harkins, de Intel, donde ya tienen desarrollados unos equipos interdisciplinarios, corren una serie de escenarios que están basados en el objetivo del ataque, el tipo del perfil del atacante, el nivel de recursos del atacante y qué tiempo tiene para planear o hacer las cosas. Ahorita vamos a ver un poquito más el detalle de esto. Cómo se captura y analizan los ataques, es decir, cómo se establecen los documentos y cómo los analistas, después de hacer todo este ejercicio donde participan los que están en la industria, los líderes de negocio, las personas de ventas, los expertos técnicos, se sientan a conversar acerca del escenario que se puede plantear. Es más, nutren el escenario. Cuando se hacen estos ejercicios con gente del negocio o con gente de otras partes, se ocurren ideas que uno ni siquiera se había puesto a pensar en ese momento. Y por otro lado, una empresa que se llama Surfwatch Labs
tiene algo bastante simplificado, súper interesante, porque da un compendio bastante interesante de elementos para fundar un escenario. Un actor, un objetivo, un efecto y la práctica que se usa para poderlo materializar. Entonces, basado en estas dos prácticas, vamos a mirar ahorita más adelante un ejemplo. Esta es la práctica de Intel. Aquí ustedes pueden ver quiénes son los agentes o las cosas o las personas que pueden ser objeto o generar esos distintos escenarios. Desde anarquistas, pasando por vándalos, pasando por combatientes, vendedores, terroristas. Dice hostiles y no hostiles. El famoso empleado, por ahí comenzaba, el empleado interno, ¿sí? Está aquí, entonces establecen exactamente cuáles son sus acciones tácticas y la descripción de lo que pueden hacer. Entonces son elementos que se pueden sumar claramente para poder caracterizar quién es el agente que está ocurriendo o que está generando esto. Y adicionalmente, pues Intel desarrolla ya todo el escenario completo, el agente, el atacante, el objetivo, el método y el impacto. Entonces, son estrategias y herramientas que uno puede generar para poder modelar y poder decir y entender un poquito qué es lo que puede pasar. Si solamente hacemos gestión de riesgos, creo que estos escenarios nunca podrían salir, ¿sí? Porque finalmente los riesgos terminan siendo los mismos riesgos conocidos y no le damos espacio para que las personas por lo menos comiencen a pensar en cosas un poco distintas. Este está disponible en internet. Es un ejercicio de escenarios bastante elaborado. Lo hizo la empresa Lloyds con la Universidad de Oxford, que era un blackout de negocio y donde lo que hicieron fue el análisis de cuánto le implicaría a la industria aseguradora poder asegurar un ciberataque sobre el Power Grid norteamericano. Dimensionen el Power Grid norteamericano. ¿Cuánto podría costar el seguro del Power Grid norteamericano? Así, al ojo por ciento. Si contrataran el seguro. ¿Alguna idea? ¿Cuánto? 10 millones de dólares. Ni calientito. ¿Alguien? Cuando la empresa hizo este ejercicio y el documento es un documento de 60 páginas supremamente interesante de cómo se hace el modelamiento, la respuesta fue asombrosa. Estamos hablando de casi 80 trillones de dólares. Las empresas de seguros dijo, ninguna de nosotros va a asegurar eso. O sea, sumadas todas, alcanzamos en el mejor de los casos $1 billón. Estamos hablando de un problema menor. Y las aseguradoras ya lo tienen en el mapeo, lo tienen mapeado. Luego, el ejercicio de escenarios es un ejercicio supremamente importante para poder dimensionar de qué estamos hablando desde el punto de vista de negocios. ¿Okay? ¿Cómo hicimos un caso práctico para hacer algo que fuese de alguna manera sencillo? Hemos venido haciendo este método con personas que trabajan en auditoría para darles unos elementos distintos para poder modelar cosas. Entonces, lo que hacemos primero es esto, que se llama modelar el ecosistema empresarial. Esto cambia de alguna manera la forma de hacer el tema de ciberseguridad empresarial. Para poder saber en qué contexto estoy y cómo afecto yo a las personas o a las empresas en el medio donde yo estoy y cómo ese medio me afecta a mí, lo primero que hay que hacer es modelar el ecosistema empresarial. La empresa en su centro, con una serie de relaciones con, por ejemplo, defensa, seguridad y entidades del gobierno, proveedores de negocio, aseguradores, proveedores de tecnología, gremios y sociedad civil, clientes, agencias reguladoras y, por supuesto, los atacantes. Esto sería explicarlo a grandes rasgos porque cada flechita que ustedes ven aquí tiene un sentido y tiene una particularidad y es el ejercicio que hay que hacer para poder entender cuáles son las relaciones que hay en ese ecosistema y de alguna manera los riesgos que hay incluidos allí. Solamente se los dejo a manera de enunciación porque es un ejercicio que toma tiempo, ¿sí? Primera cosa. 2. Entonces hicimos esto, que es un cuadro general para hacer modelo de escenarios relativamente sencillo, que es quién es el agente amenazante, cuáles son las habilidades requeridas de ese amenazante, cuál es el objetivo del atacante, el target, y cuál es el efecto
de alguna manera que queremos lograr. ¿Qué datos son recolectados? Y se especifica básicamente un escenario. De otra manera, se vienen los indicadores del punto de vista de seguridad y control y cuáles son las famosas medidas de mitigación. Un ejemplo es lo que tenemos aquí, datos recolectados, agente amenazante, activista patrocinado por un Estado, crimen organizado, actor no identificado o empleado interno. Habilidades requeridas, ingeniería social, malware, espionaje, vulnerabilidad conocida o desconocida. Objeto del ataque, cuentas de correo electrónico, cuentas de redes sociales, cuentas financieras o datos personales. Objetivo del ataque, robo de información, robo de propiedad intelectual, daños en los datos, daños en la imagen, pérdida financiera o interrupción del servicio. Con esos datos hacemos un statement básico del escenario, que es el que tenemos de mano derecha, que es un activista patrocinado por un Estado utilizando ingeniería social y una vulnerabilidad desconocida, tiene como objetivo el acceso a cuentas de correo electrónico y cuentas financieras con el fin de robar información personal, intelectual, generar pérdidas financieras a la empresa. Para ello, a la fecha, requiere planear sus acciones usando herramientas de software disponibles en Internet personalizadas, consultando bases de datos abiertas de vulnerabilidades reportadas y contactando a sus colegas o amigos especializados en ataques informáticos. Y aquí vienen las diferentes variables. Este tipo de escenario no o sí se ha presentado previamente, con el cual no o sí se cuenta con estadísticas disponibles y su severidad o exposición a la pérdida no o sí está catalogada a la fecha. Cualquiera de las variables o las variantes lo que nos permite es tener mayor información y mayor nivel de profundidad para poder hacer el análisis. Adicionalmente se establecen cuáles serían los indicadores de ese tipo de escenarios que se podían dar y finalmente las famosas medidas de mitigación. ¿Esto qué permite? Que cuando una situación semejante o los indicadores de esa situación comiencen a aparecer en el escenario, pues en el escenario automáticamente están las medidas de ¿qué? De mitigación que pueden permitir rápidamente al cuerpo ejecutivo comenzar a tomar acciones o a la misma área de seguridad y control. Reflexiones finales. Creo que estoy sobre el tiempo ya. Primero, estamos pasando del paradigma security, que es conociendo las inestabilidades del mundo exterior que van a tener consecuencias en el mundo interior, es lo que hemos venido practicando todo el tiempo, defensa en profundidad. Creo que esa es la famosa norma que siempre hemos tenido en seguridad de la información y lo mismo que hemos venido haciendo durante hace muchos años, tener la famosa defensa en profundidad, ¿sí? Los diferentes niveles perimetrales. Segundo, safety, inestabilidades del mundo exterior con consecuencias en el mundo interior, en el mundo exterior, es lo que se llama disciplina operativa. Todo lo que hemos visto alrededor del tema de tecnologías de operación, todo lo que es seguridad de procesos, ¿sí? Particularmente. Y lo que se llama en algunas industrias el famoso HSE, ¿sí? Que es el tema de seguridad interior, interna de las personas y de la operación. Y finalmente, el reto que tenemos a la fecha, que es resiliencia, que es escenarios disruptivos o discontinuos que tienen consecuencias inciertas, complejas y ambiguas, y lo que necesitamos generar es una capacidad ¿qué? Adaptativa. Esa es la nueva frontera que tenemos ahora precisamente con ciberseguridad. La ciberseguridad se debe precisamente a esto, y eso se hace en función de personas, procesos, tecnología y regulación. ¿Okay? Todo eso tiene impactos a nivel político, a nivel económico, a nivel sociocultural, tecnológico, ambiental y legal. Solamente me quiero concentrar en uno de estos, por ejemplo aquí, en los socioculturales, que generalmente son pocas veces que se tocan esos elementos o esos riesgos, esos impactos. Afectación de las libertades y garantías individuales por la criminalidad en línea. El tema del grooming, el tema de los niños en internet. O sea, yo no conocía realmente esa realidad hasta que tuve la oportunidad de participar en un caso de pedofilia. Yo no puedo entender todavía qué hace una persona viendo una niña desnuda de 7 años. No entiendo. O sea, eso es aberrante tener en la cabeza eso. Después de en ese caso que participé no pude dormir por lo menos una semana, no dormí bien. Estos impactos. Así como pasó las niñas en patines, una USB, pudo pasar cualquier cosa. Les dejo mi última publicación. Ahorita voy a rifar una de la publicación del libro reciente que acabo de escribir sobre más para el CISO, es decir, para el Chief Information Security Officer, frente a esta realidad VICA. Y les dejo esta frase del Boston Consulting Group. Diseñar escenarios no es un ejercicio de precisión,
¿no? Sino una expansión de la percepción de lo posible. Y ese es el reto precisamente con el análisis de escenarios. Y en la medida en que lo podamos hacer, los ejercicios de ciberseguridad van a ser muchísimo más enriquecidos y vamos a tener mejores capacidades de respuesta frente a eventos inciertos. Muchas gracias, muy amables. Tenemos un tiempito para preguntas. Poco, así que úsela bien ahí atrás. Gracias. Tengo una pregunta más que todo sobre el tema de basar siempre nuestro análisis sobre el atacante. Nosotros sabemos que el atacante y la complejidad del ataque del atacante es muy dinámico. Un ataque que hoy es muy complejo, mañana es paquetizado y es simplemente un plugin en Metasploit y se transforma en un kitty script. ¿Cómo se manejaría esa variación dinámica? Porque deberías estar haciendo assessments dinámicos todo el tiempo. Sería un assessment ya mañana a la mañana no es válido porque esto ya cambió. Esa es la primera variable que es incierta. La segunda variable que es incierta es, en la mayoría de los ataques contra tecnología operativa, uno de los temas que hemos discutido estos 2 días es que hay poco reporte. Si hay poco reporte, eso implica que a un seguro, a un insurance, al no haber reportes estadísticos, se le hace mucho más difícil hacer una estimación. ¿Estamos escogiendo mal entonces los criterios para evaluar nuestros riesgos y deberíamos empezar a evaluar los riesgos basados en otros parámetros y no en parámetros externos como lo estamos haciendo? Yo creo que precisamente en el modelo que les mostré, en la parte de riesgos, nosotros lo que hicimos fue darle la mano un poquito a los modelos actuales de gestión de riesgos, que son básicamente el AS NZ 4360 y el ISO 31000. ¿Por qué? Porque esos estándares, si ustedes los revisan, pues no han tenido cambios en los últimos 30 años. ¿Sí? Si ustedes los revisan, eso es que ha sido material de clase de los últimos 20 años. Y uno dice, sí, repite uno el 31000. Formulamos algo que se llama la ventana de AREM, que es un paper que publicamos nosotros en 2014, donde lo que hacemos es tomar la empresa y el entorno. La empresa conocido, la empresa desconocido, entorno conocido, entorno desconocido. El primer cuadrante que conoce la empresa y lo conoce el entorno es lo que venimos modelando, que es los riesgos conocidos. Y eso es lo que hacen todos los estándares. Pero resulta que hay un escenario que es los riesgos, lo que la empresa desconoce, pero que el entorno conoce, que son los riesgos latentes. Y los riesgos latentes se modelan, pero claramente no se pueden controlar porque no hay mecanismos a la fecha conocidos para tener controles que lo puedan mitigar, si no estarían en los riesgos ¿qué? Conocidos. Entonces, ahí abrimos un espacio para comenzar a colocar elementos allí. Otro son los elementos que conoce la organización pero que desconoce el entorno, que son los propios de cada industria. Entonces ahí pueden aparecer efectivamente los de sistemas de control, pueden aparecer inclusive los de sistemas alimentarios, lo que sea, aparecen ahí y que se compartirán posiblemente con el riesgo latente. Y finalmente los riesgos emergentes, que ni los conoce la organización, ni los conoce el entorno y que son nuevas aproximaciones que están pasando, pues los colocas en ese nuevo escenario. ¿Y cómo fluye? Pues pasa de emergente a latente o de emergente a focal y así va dando la vuelta hasta que llega a conocido. ¿Cuál es el reto con la ventana de AREM? Que la ventana de los conocidos queda cada vez más, ¿qué? Más grande para poder tener mayor nivel de visibilidad. Entonces, no es de alguna manera cambiar los estándares, sino darles la mano para hacerlos más ¿qué? Dinámicos. Y digamos que el aporte que hacemos en la parte de riesgos, que es la ventana AREM, le permite darle esa dinámica al asunto. Pues ya si quieres después conversamos un poco cómo funciona el detalle, porque digamos es ya el detalle del método que hay detrás para hacer ese ejercicio.
No sé si más preguntas, dudas, sugerencias, paranoias, varios. Gracias. Los riesgos que conoce la empresa, pero que no conoce el entorno, ¿por qué no son riesgos conocidos? Porque resulta que los que conocen la empresa y no conocen el entorno son exclusivamente que están en el sector de negocio propio. Y resulta que puedes, como tú como empresa, no conocerlos, pero en tu entorno sí están, pero en tu entorno de negocio sí están y no los has visto. Entonces, por eso no son riesgos que son conocidos, porque si fueran conocidos, pues estarían en la ventana de conocidos con controles asegurados. De hecho, eso es lo que te dice la junta directiva. Si están ahí, tienes que tenerlos asegurados. O sea, si se te materializan esos, pues estamos hablando de otra cosa. O sea, los conoce gente del negocio de la empresa, pero posiblemente, no o de la tu dirección, sector, o de tu sector, pero no la dirección. Pero no lo conoce. Gracias. No tenemos tiempo para más una pregunta más. Okay. ¿Cómo maneja la reducción de riesgo para justificar una inversión en seguridad? ¿La qué? Perdón. Reducción del riesgo. Ok. El tema es que los modelos que planteamos aquí lo que permiten es poner en un solo modelo, ¿sí?, la problemática de lo que tenemos, ¿sí? Ya el tema de cuantificación de riesgo, usamos lo que hace la empresa de seguros. Las empresas de seguros, eso sí lo tienen bien hecho, ¿sí? Tienen una serie de estadísticas, características y modelos, que lo que usamos precisamente es toda su, ¿cómo se llama?, su fortaleza que tienen para modelar el tema de cuantificación de lo que llaman ellos de un siniestro, ¿sí? Entonces, digamos, en los modelos generales los ponemos en el escenario para hacerlo dinámico, pero la cuantificación, pues nos vamos directamente con las personas de seguros. Bueno, muchas gracias nuevamente, muy amables. Es al revés, muchísimas gracias a vos, sí. Bueno, aquí tengo un libro para rifar, yo no sé cuál será el mejor método para poderlo rifar, entonces no sé, que me digan aquí los anfitriones cómo hago para hacer el mejor método más eficiente para poderlo rifar. Qué buena pregunta. Uy, pero no tantas ideas al tiempo. Se lo lleva el locutor y después lo... Bueno, muy bien. Entonces hagamos una cosa. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo fue? Aquí fue la niña primero que la dijo. Muchas gracias.